Buenas noches, queridos compañeros. Hoy vamos a realizar nuestra segunda sesión sincrónica de Ciencias Naturales el día 17 de julio del 2025. Bueno, compañeros, vamos a esperar los 5 minuticos mientras se van conectando los demás compañeros para evitar el reproceso de información. ¿Listo? Esperamos 5 minuticos. Muy buenas noches, María y Mireya, ¿eh? Estábamos esperando a los compañeros, estamos esperando 5 minuticos. Ya vi que casi la mayoría ha entregado el mapa mental, pero me hacen falta muchas personas, son 50 y algo. ¿Dónde está Sayuna? Vamos a compartir pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Mientras esperamos a los compañeros. ¿Alguien me puede ayudar con los compañeros que van ingresando? Sí, señor. Vale, gracias. Mm. Bueno. Bueno, está un poquito lento el internet. Pero bueno, les voy a empezar a comentar qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la clasificación de los seres vivos con el objetivo de mirar lo que es el foro, aunque el foro ya muchos de ustedes me han contestado el foro, pero igual lo podemos retroalimentar, ¿cierto? Ya ingresó. Mira, me preocupa el mapa mental porque son 56 personas y solo han enviado 24, casi más de la mitad que no ha entregado esta actividad. Ya los que ya entregaron, pues muchísimas gracias. Están unos trabajos muy, muy, muy completos, muy bonitos. Pregunta, estamos trabajando todo lo de, como les digo yo, como estamos trabajando todos los 56 aprendices. Solo unos pocos. No, profe, No, creo profesor, que ahí están se han participando. retirado varios. Ah, ok. Listo, bueno. Yo estaba preocupado porque yo dije, todavía falta más de la mitad. Activos hay Entonces, como 37, si no me equivoco. ya. Ah, ok, vale, vale. Listo, entonces ya hay más.
faltan más poquitos. 24 y 37 faltarían 13. Listo, chicos. Entonces ya esperamos a todos los compañeros, los que se conectaron, los que no se conectaron. Vamos a dar una pequeña clase de la clasificación de los seres vivos y creería yo que vamos a corroborar lo del foro, cuáles son las evidencias que se entregan, ¿listo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. En nuestra competencia, vamos a hacer la bienvenida, reflexión inicial, la clasificación de los seres vivos, sistema de clasificación de dominios, una actividad de aprendizaje y el experimento, pero creo que el experimento no alcanzamos. Entonces ya trabajamos la primera actividad que fue establecer interacciones entre los niveles de organización biológica acorde con el entorno productivo y social, que fue el mapa mental. Seguimos con una segunda parte que es interpretar las interacciones entre el nivel de organización biológica según el entorno productivo y social. Acá es donde está el foro, ¿cierto? Entonces, realicé una línea de tiempo de cómo están clasificados los seres vivos. Floris Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches a los que han llegado. Vamos a trabajar con la clasificación de los seres vivos. Niñas. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, mire, entonces acá hay una clasificación histórica de los seres vivos, ¿cierto? ¿Por qué se hace esto? Porque desde la antigüedad, pues, están mirando cómo podemos clasificar los seres vivos. Los más pequeños, los más grandes, que tienen este color, tienen esta diferencia, ¿cierto? Entonces, todo empezó desde el 3500 antes de Cristo con Aristóteles. Él observó 520 especies de animales y las organizó en dos categorías basadas en semejanzas estructurales y apariencias. Esta clasificación, espérame un segundo. Estas clasificaciones concuerdan con conceptos actuales como los vertebrados o los invertebrados, ¿cierto? Su principal idea fue el conocimiento puede ser registrado y ordenado. La clasificación de los organismos se basa en las similitudes y diferencias estructurales y apariencias. Todos los seres vivos conocidos se clasificaban en dos grupos, en las plantas y animales. ¿Por qué? Porque en esa época solo era lo que podíamos percibir, ¿cierto? Formulación de un lenguaje lógico para nombrar a cada ser vivo. Aparece Teofrasto, que es un discípulo de Aristóteles. Él creó una obra literaria que se llama De Historia Plantarum, donde describe la anatomía de las plantas y la clasifica según su tamaño, promedio y estructura. Entonces, hasta el momento solo teníamos plantas y animales en nuestra clasificación y pues obviamente se basaba en las similitudes o diferencias estructurales o apariencias. Pero ya empiezan a mirar otras características. Por ejemplo, John Wright, que fue un botánico inglés, inventó un método para clasificar las plantas de acuerdo con su estructura de la semilla. Fue llamado el padre de la historia natural inglesa. Vivió 200 años antes de Darwin y Mendel. O sea, él antes, porque si nos acordamos, Darwin fue quien generó lo que es la evolución o las teorías de la evolución y Mendel, quien es el padre de la genética, ¿cierto? Donde descubrió eh, que hay genes recesivos, dominantes, etcétera, ¿cierto? Fue el primero en observar que las especies de un grupo de organismos capaces de entrecruzarse
generan variaciones entre especies. Son el resultado natural del entrecruzamiento. Entendió la necesidad de dar nombres científicos y dio a cada organismo un nombre en latín. ¿Cierto? Que hasta el día de hoy se está utilizando. Ya ustedes se dieron cuenta cuando nombraron sus mapas conceptuales, Equinus, que me acuerde, ¿sí? Y aparece como tal Carl Linnell, que su trabajo fue de 1977 hasta 1778. Él es el más grande, ¿cómo lo digo yo? El que generó la clasificación taxonómica. Entonces dice, fue un naturista sueco que sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que hoy se utilizan. Ordenó los organismos entre categorías taxonómicas, ¿cierto? Ya lo trabajamos, que era el reino, el filum, la clase, el orden, las familias, género y especie, ¿cierto? Con el fin de evitar confusiones entre comunidades científicas, decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal. La nomenclatura binomial o nombre científico entre especies está compuesto por un nombre de género y epitelio específico. Los géneros inician con mayúscula y el epíteto con minúscula, ambas son cursivas y subrayadas. Acá ya empezamos a mirar y todavía teníamos la clasificación de los dos reinos, Plantae y Animalia, ¿cierto? Entonces, en el género agrupó fue por especies similares. El epíteto específico nombres que describen de una manera más concisa a los organismos. Pueden usarse para la localización geográfica o el nombre a quien lo descubre o describe, ¿cierto? Por ejemplo, está el ojo de anteojos. El ojo de anteojos, ¿por qué es nombrado así? Porque tiene como la forma de unos anteojos blancos en su fisionomía, ¿cierto? El andino, el oso andino, ¿por qué, por qué está caracterizado? ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Sí, ve, entonces ahí empezaron a ver como las diferencias tanto demográficas como de características específicas de estos animales o plantas, ¿sí? Y él usó los nombres científicos garantizando que cada especie tenga un nombre exclusivo y permita la comunicación clara, concisa y exacta entre las comunidades científicas. Estableció las principales categorías taxonómicas para la organización de los seres vivos, que ya los nombramos, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Continúa la clasificación de los seres vivos de dos reinos como el Plantae y el Animalia. ¿Por qué? Porque es que hasta ese momento los hongos eran clasificados como animales, como plantas, ¿cierto? Y el reino monera todavía no estaba descubierto. Entonces ya llegó la parte de la clasificación moderna, por decirlo así, con Ernest Haeckel. En 1966 es cuando los científicos comenzaron a estudiar los organismos unicelulares. ¿Qué significa unicelular? Compañeros, un organismo unicelular, ¿qué significa? Único. ¿Una sola célula? Una sola célula, entre esas están que las bacterias, levaduras, protozoos, ¿cierto? Y los clasificaron ya sea como plantas o bien como animales. A medida que se identificaron más organismos, se dieron cuenta que no siempre era posible hacer esta distinción entre animales y plantas. ¿Por qué? Porque animales y plantas son células eucariotas, ¿cierto? O multicélulas. En cambio, estos organismos tenían solo una célula, solo podían subsistir con una célula.
Ya que no compartían plenamente características comunes en esos reinos, para resolver este problema, Haeckel creó el tercer reino llamado el protista, donde ubicó todos los organismos unicelulares. Aquí en este momento, miren, en 1966 se creó el reino protista. Ahora, Copeland, en el año, ¿qué fue el año? 1959, 56, perdón. Mira, casi 100 años después, durante la siguiente década, los científicos aprendieron más acerca de la enorme cantidad y diversidad de los microorganismos. Ya estamos hablando de microorganismos. Descubrieron que existen diferencias entre células de organismos, unos poseen núcleo, otros y organelos, que son las células eucariotas, mientras otros carecen de ellos, como las células procarióticas. Así Copeland propuso un nuevo reino, el Monera, donde agrupó solamente las bacterias y ya las protistas, pues obviamente irían protozoos, levaduras, etcétera, ¿cierto? Que tienen diferentes características en cuanto a su morfología, función y fisiología de esto, ¿cierto? Entonces se propone un cuarto reino, que es el Monera. Mira que pasaron 100 años para proponer un nuevo reino. Edward Shelton encuentra que hay diferencias entre las organizaciones estructurales de las células y acuña los términos procariota y eucariota en un tratado llamado Títulos y Trabajos Científicos, publicado en 1938, menciona que protozoos, plantas y metazoos pertenecen al grupo de los eucariotas. Mira que los protozoos, al ser organismos simples, también son eucariotas. Y las bacterias y cianobacterias, que hoy en día se llaman así, pertenecen a los procariotas. En realidad, Shelton no se refiere a los niveles taxonómicos superiores a los reinos, sin embargo, sentó como las bases dicotómicas biológicas basadas en las diferencias entre células, ¿sí? Él la agarró y diferenció en dos partes grandes, células eucariotas y células procariotas. Pero mira que todavía no respondía a la gran pregunta que es la clasificación, porque nos hace falta uno, ¿cierto? Entonces entra Whittaker. Ah, no, mentiras. Entra Whittaker también, que considera que las bacterias y los hongos pertenecen al reino de las plantas conforme se conocieron más características de los hongos. ¿Por qué los hongos no son pertenecientes a las plantas, compañeros? Ahorita. ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Por qué los hongos son diferentes a las plantas? ¿Qué hacen las plantas que no hacen los hongos? ¿Producen su propio alimento? Ajá, las plantas producen su propio alimento Fotosíntesis. por medio de la fotosíntesis. En cambio, los hongos segregan sustancias para absorber estos, ¿cierto? Ya es muy diferente plantas y hongos. Entonces, aquí en este momento se hizo evidencia de la necesidad de sacarlos del reino plantae, ¿cierto? Whittaker propuso un esquema de clasificación de 5 reinos, que es los que hoy en día pues conocemos. Y también los dividió por criterios como tipo de célula, procariota, eucariota, o nivel de organización unicelular o pluricelular, y el tipo de nutrición autótrofa, que fabrica su propio alimento, o heterótrofa, que trae su propio alimento. Además, también colocó el tipo de reproducción, si es sexual o asexual. En este caso, pues se hace relevancia a las, por ejemplo, a las levaduras, ¿cierto? Que tienen una reproducción tanto sexual de entre hifas como asexual por medio de gemación, ¿cierto? Propone el reino fungi como el quinto. Este hongo se caracteriza porque sus células con pared celular de quitina llamadas hifas
que en conjunto forman el micelio y por el tipo de nutrición que es heterótrofa, a diferencia de las plantas que es autótrofa, y hacen fotosíntesis. ¿Qué ha establecido entonces los 5 reinos? Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. En la década de 1980, la bióloga estadounidense Lynn Magnus y Carlen Schwartz sugieren una modificación a la propuesta de Whittaker, modificación al reino protista por protista, debido a que se incluyó algas pluricelulares y algunos hongos inferiores. Su propuesta es la siguiente: Monera, bacterias, protistas y algas, y fungis, hongos, Plantae y Animalia. Más adelante revisaremos esta propuesta de las estadounidenses. Por el momento quedó ahí como en vilo, ¿cierto? Carr en 1977 se dio cuenta de que el reino Monera alberga diferentes bacterias o diferentes metabolismos. Propone dividirlas en 2 grandes, a las cuales nombró bacterias, que es las que hoy conocemos, y arqueas, las cuales tienen un linaje de ancestro común. ¿Qué significa eso? Que son viejísimas, viejísimas, o sea, es como si fueran los primeros organismos en estar acá en la Tierra. Y ya reconoce 3 linajes evolutivos: arquea, bacteria, eucaria. ¿Qué significa? Arquea son bacterias viejas, por decirlo así, como palabras concisas. Las bacterias que hoy conocemos, y eucaria, que son la parte de eucariotas, ¿cierto? Y entonces transforma el reino Monera en 2 dominios, que es bacterias y arquea. El reino Monera lo va a pasar a bacterias y arquea. Esa fue la propuesta de ellos, ¿cierto? Puesto que arquea y bacteria no se habían subdividido, se considera tanto dominios como reinos. Así se propuso en 1992 el notar las grandes diferencias a nivel genético ribosomal presente en las arqueas, las bacterias, a pesar de que ambos grupos están compuestos con organismos celulares procariotas. Aquí pasó lo mismo que en plantas y hongos, ¿cierto? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Compañeros, ¿alguien tiene el micrófono encendido, por favor? ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Ferquieto Roblaxiano. Ya. Listo, compañeros. Hay que estar pendiente con esto. ¿Cuál fue su idea principal? Presentes arqueas y bacterias. Esto pasó igual como las plantas y los hongos, ¿cierto? Tienen diferencias significativas. En este caso, las bacterias y arqueas pues tienen diferencia en la parte de genética ribosomal. Ernest Walter en 1990, no hace sino hace como 30 años, se opone a la clasificación de Woxel, ¿cierto? Ya que esto no reconoce la dicotomía natural procariota y eucariota, establecido por el tipo de células que poseen los seres vivos. May propone dividir el mundo biológico en 2 dominios, procariota y eucariota, retomando los términos acuñados por Chatón. Pero esto tampoco da respuesta a la clasificación como tal de los seres vivos, ¿cierto? Entonces hay unas diferencias de tipo celular que separan las procariotas de eucariotas. Unas tienen una mayor importancia que aquellas diferencias moleculares que separan las arqueas de las bacterias en 2 dominios. Y retoma la categoría taxonómica del dominio propuesto por Walser
pero su criterio de clasificación son cualitativos. O sea, ¿qué significa? Las cualidades que tengan los seres vivos. Acá ya empieza los científicos modernos. Mira que ya aparece Lin y Kalene, que eran dos científicas. Entonces reconstruyen este sistema en 5 reinos para concluir que hay 3 dominios. Que no hay 3 dominios, sino 2 superreinos. Estas ideas, pues obviamente, y más en el sentido, ¿cómo les digo yo? Como en el sentido científico, obviamente los hombres tenían como mayor afluencia que las mujeres. Pero igual tienen oposiciones a crear 2 superreinos. Mira, se oponen frecuentemente a la clasificación propuesta por Watts. ¿Por qué? Porque acá en esto tendríamos que tener diferencia celular, a lo cual pues se ha venido trabajando con estas diferencias. Establece un sistema de 3 dominios ignorando el hecho de que los eucariotas proceden de una simbiosis de 2 procariontes y que se basa en características no morfológicas. Entonces esto de los superreinos pues lo tomaron, lo analizaron, pero no le dieron la viabilidad. Entre 1998, ay, ¿cómo se llama este? Este se llama Thomas Cavalier. Generó su clasificación enfatizada en las diferencias entre las estructuras celulares entre procariotas y eucariotas. Son fundamentales para clasificar los seres vivos. Por ello, decide agrupar en 2 imperios, mientras que el reino protocista se transforma en cromista y protozoae. Su propuesta es de 6 reinos. Ya le están metiendo otro reino. Y establece relaciones evolutivas entre organismos con base de similitudes en las estructuras celular, rechaza el cambio de nombre de arqueobacterias a archeas y pues implica un origen evolutivo completamente independiente de las bacterias. Ya miran también los componentes evolutivos, ¿cierto? Christoph en el 2000, ya más adelante, él habla de los virus, que según los virus, ¿qué creemos? ¿Que un ser vivo? ¿Es un ser vivo o es un no ser vivo? Ah, compañeros, ¿qué creen que los virus qué son? Y hay ¿Seres que vivos? clasificar. ¿Usted vivo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dígame, ¿quién da más? ¿Quién dice que son seres vivos y quién dice que no son seres vivos? Buenas noches. No, para mí también son seres vivos. Seres vivos. Bueno, entonces la clasificación que nos daba es que al ser organismos, él los presenta como organismos, mas no como seres vivos, ¿cierto? No los considera, por ende, no deben ser mencionados en estas clasificaciones de seres vivos. En la actualidad, al conocerse mejor la estructura viral, propone incorporarlos en un nuevo dominio al cual se llama acamará. ¿Qué significa? Sin cápsula o cámara. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se acuerdan en la taxonomía de los virus, ¿qué tienen los virus? Ellos no tienen núcleo, ¿cierto? Ellos lo único que hacen es, tienen hebras de ADN o ARN, lo inyectan en células vivas y empiezan a replicarse, a replicarse, a replicarse, a replicarse. Ahí es la parte viva que tienen estos organismos. Pero si nos damos cuenta, utilizan ese otro organismo. Tienen un factor más como del uso de un microorganismo vivo. Por eso no los están conteniendo o no los tienen pues dispuestos en estos grandes reinos.
Lo que entiende que este tipo de organismos no tienen una estructura celular propia, ¿sí? Este dominio se ha dividido en dos reinos. Uno de ellos incluye a los virus convencionales o verdaderos, eubiría, así como los llamados virus satélites, que son los virus más pequeños, como el segundo reino que es viroida, que incluye a los viroides, virusoides y deltaviroides. Entonces acá esta parte son considerados virus a las cadenas de ADN o RN, como les estaba mencionando, que puedan llegar y replicarse dentro de un ser vivo. Al tomar en cuenta la estructura de material genético, secuencia de nucleótidos, diferencias bioquímicas, mecanismo de infección y comportamiento dentro de la célula huésped, entre otros, se divide el reino de fila de clase, orden, familia, género de estos, pero son organismos no vivos, ¿no? Ahora, autores como más relevante aplican la clasificación de los virus mediante su código genético. ¿Por qué? Porque es que un megavirus puede contener lo que pueden contener 5 virus diferentes, ¿sí? Pero entonces lo miran por las bases de ADN, ¿sí? O las proteínas que puedan generar para hacer su replicación. La ciencia ha avanzado y es seguro que la clasificación de los virus cambie en los próximos años, así como nuestro conocimiento sobre el origen, la evolución y función. Incluso hoy en día sigue la discusión sobre si es o no factible asignarle una categoría taxonómica a estos entes. Dada la frontera entre estar vivo y no vivo, ¿cierto? En el 2007, no mentiras, hasta aquí, pregunto, ¿qué sabíamos nosotros de la clasificación de los seres vivos? En el colegio nos han enseñado siempre de el reino de los reinos, ¿cierto? De los 5 reinos: animal, plantas, hongos, fungi, protozoos y monera. Son estos 5 reinos a los cuales se nos ha clasificado, y esto se hace ¿por qué? Porque es más, teóricamente es más fácil enseñar así, ver las diferencias desde las células, que ponernos a hablar, ejemplo, con chicos de sexto, empezar a hablar de cosas genéticas, ¿cierto? Y por eso se trabaja así. Pero ahora que somos más grandecitos, ya podemos entender un poquito más cómo se clasifican los seres vivos. Y entonces hablamos lo que nos aparece, que es la clasificación como tal de los seres vivos. Y está la clasificación de los seres vivos por sus células procariotas y eucariotas. Entonces, en los eucariotas está ¿quiénes? ¿El reino qué? ¿El reino qué? ¿Estoy solo? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Qué reino es el que represento acá? Para ver si será porque no ven que le estoy señalando, ¿cierto? Espera, que ya les señalo. Ay, Dios. No me deja anotar esto. Bueno, no me dejó anotar. Acá vemos un rinoceronte. ¿Este a qué reino correspondería? Al reino animal. Reino animal, ¿cierto? Esta figurita que vemos al lado del rinoceronte,
Hongo. Al reino fungi, ¿cierto? Y este es el que estoy encerrando. Acá, ¿el reino qué? Plantae, ¿cierto? Ahora miramos acá como unos organismos, pero son eucariotas. Acá, ¿qué reino se significaría? A mí no me carga la imagen, no sé si a mis compañeros tampoco. ¿No estás viendo? Si quieres, ¿por qué no sales? Sal No sé. y vuelve a ingresa para que le pueda recoger todo. Entonces acá nos vemos organismos pluricelulares, pero simples. Entonces sería el protista, ¿cierto? Y en esta parte, todo esto que nos dividimos en dos reinos, que están las células procariotas, está la eubacteria y arquea. ¿Cierto? Todos venimos de un ancestro común. Los científicos todavía no han descubierto quién es este ancestro común, pero se supone, o las técnicas o lo que los científicos pues pueden proponer es que de pronto el núcleo fue creado por un virus, la célula como tal, la célula que nosotros tenemos es creación de una bacteria, o sea, una bacteria entró un virus y ahí empezó a crear lo que es una célula eucariota. Dicen los científicos, todavía no se ha comprobado si es verdad o no es verdad. Entonces acá hay un dominio, ¿cierto? El archea, que es las bacterias que son muy antiguas, demasiado antiguas, y tienen algo en común, que viven en condiciones extremas, ya sea de acidez, temperatura o salinidad. Mira que cuando van al espacio exterior, vienen y traen estas bacterias, ¿no? O sea, los seres vivos, nosotros no somos los únicos seres vivos, ¿cierto? Fuera del planeta hay vida, pero hasta el momento han descubierto, son bacterias. Y están las eubacterias o bacterias verdaderas, por decirlo así, que son las que hoy conocemos como estafilococosaurios, E. coli, no sé, salmonella, shigella, ¿sí? Entonces mira que acá ya estamos mirando también, eh, estamos mirando las células y la parte genética, ¿no? Y es como dar respuesta. Ahora vamos a hablar de nuestro dominio de bacteria. ¿Qué es este dominio? Está conformado por las bacterias, un grupo muy antiguo y numeroso de seres vivos, por lo que son considerados biológicamente exitosos. Las bacterias se caracterizan por ser organismos unicelulares constituidos por células procariotas, es decir, sin un núcleo definido por una membrana, por lo que su ADN está circulando en el citoplasma. Presenta ADN circular y mantiene su ADN en el citoplasma. La forma del ADN circular hace referencia o es quien le ayuda a generar su replicación. Por ejemplo, de una bacteria salen dos bacterias, tienen que ser células iguales, ¿cierto? Aparece una pared celular y una pared bacteriana, que entre bacterias existen las paredes que son gram positivas y gram negativas. Unas tienen peptidoglucano y otras tienen el mismo peptidoglucano, pero en mayor cantidad. ¿Sí? ¿Esto qué le confiere? Confiere resistencia y brinda protección. En su mayoría, estos organismos son heterótrofos, pero existen unos como
cianobacterias que pueden generar su propio alimento. Y algunas especies parasitan otros seres vivos. Están también las especies que son descomponedoras o saprófitas, ¿cierto? ¿Quién ha tenido una intoxicación por alimentos? ¿Qué pasa en esta reacción? Se consume el alimento con cierta cantidad de microorganismos. Ejemplo, un Staphylococcus aureus. Dentro de su organismo lo que va a generar es replicación, replicación, replicación o crecimiento bacteriano. Si entraron, ejemplo, entró una bacteria con ese alimento, en 8 horas ya vamos a tener millones de bacterias. ¿Por qué? Porque su replicación es exponencial. Y entonces ahí también hay una clasificación dentro de ellas que son los cocos, bacilos, espirilos y vibriones. En cocos puede ser el Staphylococcus aureus, ¿sí? Estafilococos, bacilos, Bacillus cereus, ¿cierto? Le están dando la forma y donde lo encontraron. Los espirilos por su forma espiral y vibrones que forman como una coma, ¿sí? O tienen una proyección, por decirlo así. El dominio archea, esos organismos procariotas unicelulares, surgieron en la Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años. Haga la cantidad de años que hay, ¿no? Presentan también ADN circular en el citoplasma como las bacterias y nutrición heterótrofa y quimioautótrofa. Además, son resistentes a condiciones extremas como las altas temperaturas, lo que permite clasificarlas de acuerdo con sus características ecológicas. Entonces, van a la acidez o van a la temperatura. Ejemplo, ustedes, hay bacterias termófilas, o sea, que viven en ambientes extremos, por ejemplo, en la lava de los volcanes o en pozos azufrados, ¿cierto? Son bacterias capaces de estar en estos ambientes. Y también, pues, los divide sus condiciones atmosféricas, ¿cierto? Entonces, mira, acá las arqueas resisten a temperaturas superiores de 100 grados, a las cuales se llaman arqueas termofílicas, a las aguas hipersalínicas, que significa que están sobresaturadas de sal. Entonces se llaman arqueas halofílicas. Y a las que tienen altas concentraciones de metanos, que son las metanogenas. ¿Y el metano dónde se consigue? En fosos sin luz visible, por ahí en yacimientos de petróleo, ¿cierto? Imagínense la cantidad o la modificación de estas bacterias para poder sobrevivir allá. Dominio eucaria. Es el dominio dentro de la clasificación de los seres vivos en donde se albergan todos los organismos que presentan células con un núcleo verdadero. Entre ellas está protista, fungi, plantae, animalia, conservando el criterio de Whittaker. Esto sí no hay que explicarles nada, ¿cierto? Y acá está el reino protista, que está que era lo que proponían estas inglesas, pero estos señores sí se quedaron con ¿cómo es que se llama eso? Como cuando una persona hace una cosa y se queda la otra persona con los créditos. Entonces hace el reino protista, protozoaes y cromistas, que ya son organismos micrómetros, o sea, súper pequeños. Y protozoaes, como son las amebas, vibrio, por ejemplo, ¿sí? El reino fungi, según Lin, son organismos eucariotas que pueden ser unicelulares y pluricelulares, son heterótrofos, no fotosintéticos, o sea, los hongos,
formado de esporas y que carecen de movimiento en todas sus fases del ciclo de vida. Sus paredes celulares tienen diferencias celulosa y o quitina y absorbe su alimento por digestión enzimática externa, no por sus raíces, que es la diferencia grande entre el reino Plantae, que son organismos verdes pluricelulares encerrados en el interior de su pared celular compuesta por células. Lo que caracteriza a los vegetales es la capacidad fotosintética. Utiliza para elaborar el alimento que necesitan, transformando la energía lumínica en energía química por medio de la fotosíntesis. Algunas especies de plantas han perdido la clorofila y se han transformado en saprófitas. Por ejemplo, los líquenes, no en todo su esplendor, pero sí han empezado a ser saprófitas o parásitas, absorbiendo los nutrientes que necesitan de material orgánica muerta o viva. Existen cerca de 2.600 especies de plantas hasta el momento, pero me imagino yo que en tierras no exploradas deben existir la cantidad, ¿no? El tamaño y la complejidad de los vegetales son muy variables. En este reino se engloban desde pequeños musgos hasta gigantescas secuoyas, capaces de elevar agua y compuestos minerales hasta más de 100 metros de altura, ¿cierto? Estas plantas, o por ejemplo las palmas, ¿qué hacen? Agarran desde la célula, desde la tierra y llevan todos esos nutrientes para crear como los cocos, ¿sí? Y el reino Animalia, que es un amplio grupo de especies eucariotas, heterótrofas y pluricelulares, se caracterizan en general por su capacidad para la locomoción, por la ausencia de pared en sus células y clorofilas, y por su desarrollo embrionario, que atraviesa su fase bástula y determina un plan de corporal fijo. ¿Qué significa esto? Que hay unas metamorfosis como por ejemplo las larvas, las mariposas, las ranas. Los animales forman un grupo natural estrechamente emparejado con los hongos y las plantas por su como cercanía genética, ¿cierto? Uno de los 6 reinos de la naturaleza es movida por las características más llamativas de sus miembros en este reino. La movilidad es la característica más llamativa. Quiz. Chicos, entonces me di cuenta que algunos ya trabajaron la segunda actividad. Bueno, acá tenemos alguna pregunta. Tenemos esta clasificación, ¿la entendimos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vamos a hablar de la actividad que tenemos que entregar esta semana, que es el foro de la complejidad de la vida. Entonces ya vimos como un abrebocas de cuál es la complejidad de la vida, ¿cierto? Desde la parte de la clasificación de seres vivos. Por ejemplo, yo creo, o en mi mente, pues yo creería que nosotros tenemos una diferencia abismal con la de los animales como tal, animales, ¿cierto? Que es nuestro procesamiento de información, el hablar, el tener un dialecto, ¿sí? Creería yo, en mi conocimiento, creería que deberíamos ser sacados o colocados como otro subreino, para mí, ¿no? Ya otros autores dicen que no, porque utilizamos las mismas directrices, taxonomías, códigos genéticos, de pronto que vivimos, nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos, igual que cualquier ser vivo, ¿cierto? Entonces es ahí a donde nosotros tenemos que empezar a analizar por qué. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al foro
Ay, perdón. Foro. Este es el foro, no, este es el mapa mental. Sabemos dónde queda el foro, ¿cierto? Algunos ya contestaron. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir y contestar estas dos preguntitas. ¿La jerarquía en la organización biológica es suficiente para mostrar la complejidad de la vida? Y si existe seres vivos que no dependan de otros seres vivos para vivir, para sobrevivir. Estas son las dos preguntas que nos vamos a hacer, ¿cierto? Estas son las dos que tenemos que responder en nuestro foro agroempresarial. Chicos. Bueno, compañeros, hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? Bien, sí, señor. Listo. Ay, ¿qué pasó esto? No me deja dar las anotaciones. Bueno, después reviso cómo es. Entonces nos bajamos. ¿Nos bajamos a dónde? Entonces llegamos a planeación, actividad de proyecto número 2, guía de aprendizaje 2. Y bajamos a la actividad de aprendizaje GA2, 22020151. Y guión AA1 está mapa mental, que ya lo realizamos, y está el foro de la complejidad de la vida. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Cada grupo, porque algunos están trabajando en grupo, vamos a copiar y a pegar los dos la misma información. ¿Por qué? Porque es que como trabajamos en un sistema como de semáforos, a todos tengo que calificarlos, sea con los mismos conceptos que califique, pero tenemos que revisarlo, ¿cierto? Por ejemplo, Dayana me comentaba que trabajaba ¿con quién? Profe, Ah, hola. Nosotras hola, trabajamos juntas con Yurani. Con mi compañera, qué pena. Yurani. Y Sí, las señor. dos, ¿qué Yurani, hicieron? Yurani Andrea. Colocaron la misma actividad, Pusimos la misma. la misma, y también Yurani, quien es María Constanza, vino y le replicó. Heidi también. Y mira que todas aparecen en la clasificación. Mira, acá me aparece Andrea, que tengo que calificarle, ¿cierto? Calificarle esta parte. Ya las que responden, también hay que calificarles. ¿Por qué? Porque ahí hacen como una unión. Si usted solo contesta y no va a mirar lo que escribieron sus compañeros, pues tampoco no les puedo calificar esa parte, queda a la mitad de la calificación. Y ahí lo dice muy clarito. Complejidad de la vida, con material que se considere oportuno, respetar opinión. ¿Cómo? Mira, participar activamente en el foro virtual. ¿Qué significa participar activamente? Ir, mirar que mi compañero también dio su punto de vista. ¿Sí? Dio su punto de vista y yo colocarle, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Creo que, porque mira lo que nos colocan acá, la jerarquía de la organización, desde mi punto la jerarquía ayuda a entender cómo está organizada la vida, listo. Acá le deberían contestar, no colocar otra vez la jerarquización, sino contestarle, estoy de acuerdo con que ayuda a organizar la vida, pero estoy en desacuerdo porque creo que hace falta más estructuras para correlacionar como las características, la parte genética, ¿sí? ¿Sí entendemos el objetivo del foro? Foro no es copiar
y montar las preguntas. Es montar las preguntas y hablar sobre eso, poner nuestro punto de vista. Ejemplo, que yo me traigo de un archivo que Darwin dijo que los seres vivos no dependen de otros. Ah, yo le voy a decir, Darwin, eso está mal. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto es que hay una cadena autótrofa, hay una cadena heterótrofa, hay procesos ecológicos, hay procesos, y coloco un ejemplito. ¿Sí? ¿Entendemos, compañeros? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces para las personas que no han terminado de hacer el foro, pues era como hacerle un complemento. Y no sé, yo creería que sería bueno como aplicarle la otra parte de explicarle la tercera actividad, ¿cierto? Como para que las personas que vayan adelantando, ir como rápidamente, ¿cierto? Entonces este es un trabajo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en este trabajo? Es un trabajo de campo, una problemática ambiental que vamos a agarrar. Vamos a agarrar una problemática ambiental que nos afecte o que esté cerca de nosotros. Espérenme 5 minuticos. Qué pena con usted. Escucho, compañera Sandra. Aló, Que profe, es que era ahorita con señora. el tema del foro, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando todo con Camilo Ramírez. Entonces, aquí en el foro, o sea, lo que le acabé de entender, sí, es que, bueno, respondemos las dos preguntas pero yo, ¿cómo hacemos para que él quede agregado ahí a mi respuesta? ¿Sí? No. Para que Ahí quede. tienen cada uno montar su foro. Cada uno montar su foro. De Ah, pronto que hagan ustedes esa complicidad y diga, Camilo, venga y me, me escribe o sea, algo porque yo de lo pensaba que que eso y usted le escribe algo a si él Camilo. está de acuerdo, si no está de acuerdo, por ejemplo, ¿sí? Si él está de acuerdo o no está de acuerdo, Sí, entonces sí. es, Ah, es la ok. opinión Pero de lo que entonces él leyó. ingresa normal. Exacto, entonces él ingresa normal. Sí, él Pero monta para, su es como actividad para, como si él la hiciera. sí. Y abajito me le escriben actividad en grupo y abajo la persona que está en el grupo. ¿Para qué? Para yo corroborar, porque si no yo voy a decir estos entraron a ChatGPT, colocaron eso y todos copiaron lo mismo. Entonces, cuando sean grupos, me colocan el nombre de los Sí. grupos para yo saber. Pero, ¿Listo? por ejemplo, el foro no aplica eso, o sí aplica, es que no estoy así como muy entendiendo un poquito, ¿Cómo así? qué ¿Cómo así? pena. O sea, en la del grupo, perdón, en la del foro, Sí. yo voy a dar mi respuesta con respecto a las dos preguntas que están, ¿sí? Ujú. Listo, hasta ahí. Pero él ya sería independiente con sus otras dos respuestas, así él esté de No, acuerdo con mi respuesta o no. no, mira, Ahí no. mira, a ver, ¿qué estamos diciendo? En el foro yo voy a subir, yo, por ejemplo, usted, ¿cómo es que se llama? Qué pena. Sandra Miguel. Sandra, Sandra, tiene que montar su foro. Usted, ¿cierto? Colocó usted su foro, pa. Acá abajito, Sí. terminando, acá usted dice, trabajo realizado con Camilo. De Ya pronto, entendí. Debajito de sí, mi y respuesta. él, sí, y ahí él mismo va a colocar la misma información, ¿cierto? Lo mismo que desarrollaron los dos, lo mismo lo colocaron. No hay Ah, problema. Sino que de pronto, pues con las palabras de Camilo le va a decir, usted le va a decir, ¿por qué no va a mi foro y me comenta lo que usted cree? Y usted le hace lo mismo al foro de Camilo, para que haya una ah, conversación. Es algo que, como ¿cómo le digo yo? Como una trampilla que se le hace al sistema para que
para que se pueda calificar las dos partes, ¿cierto? Listo, profe, ya me quedó un poco más clara. Muchas gracias. Juliana, Profe, tengo una inquietud. señora. Pues yo lo monté, o sea, María Constanza y yo lo hicimos juntas y lo monté Ujú. ahí debajo del de Dayana, o sea que quedó mal montado, Sí, o así lo podemos dejar. no, quedó mal montado. María Ok. Constanza, tienen que montarlo Ajá. acá en la parte de, no en el de Como Dayana. uno nuevo, ¿cierto? Sí, acá le va a usted añadir nuevo debate, nuevo tema y coloca así, la complejidad de la vida, Ah, porque es bueno. que acá me toma una nota y en los Entonces, por en los ejemplo, ella grupitos, lo pues monta, por ejemplo, ella lo monta y yo lo pongo en la parte de abajo del de ella, para que queden sí, así como al frente. no le entendí. Mira, Dayana lo O sea, montó, ¿cierto? Pero acá ajá, Dayana le tienen que responder es según lo que eso, ella ahí es donde entramos escribió. como el del debate. Ajá, Mi y usted pregunta tiene es, que montarlo afuera. el trabajo de nosotros no debía de haber quedado debajo del de Dayana, sino aparte. No, aparte, acá dice añadir un nuevo tema de debate. No sé si están Ah, viendo bueno. mi Ajá. Sí, añadir un señor. nuevo tema de Debajo de lo mío tiene que quedarse en la respuesta, ¿cierto? Si está de Sí, acuerdo o está o no está en de acuerdo desacuerdo. con la opinión de Dayana. Es Ah, bueno, ahí. señor. ¿Listo? Sí, señor, Les gracias. comento entonces la tercera actividad, porque esta ya la tenemos muy adelantado, ¿cierto? La tercera Sí, señor. actividad es un trabajo de campo. ¿Qué vamos a hacer en ese trabajo de campo? Vamos a agarrar una problemática ambiental. Esta problemática ambiental, nos vamos a dirigir, ejemplo, que una quebrada está contaminada, que las basuras no las transportan o permanecen en la calle. Ejemplo, que vivo en una zona donde el ruido es muy fuerte y hay una contaminación auditiva fuerte, ¿cierto? Acá el trabajo de campo, problemáticas ambientales. ¿Cuáles son los requerimientos que nos piden? Entonces, identificar primero la problemática. Frente a esta problemática hay que colocar fotografías reales, ¿cierto? Si yo estoy en el centro, si yo vivo, permanezco en el centro de la ciudad y siento que el humo de los carros, o vivo en una zona de tránsito bastante, que los camiones, que hay mucha smog de estos, pues esa es muy problemática. La voy a identificar, le voy a generar como por qué se produce, cuánto se produce al año, por ejemplo, de smog en la ciudad, como datos referentes a ejemplo de cuando se hace nacionalmente o localmente los días sin carro, cosas así relevantes, ¿cierto? Mira, dice, el trabajo escrito evidencia diferentes problemáticas que fueron determinadas en el trabajo de campo. Presenta evidencias fotográficas de la problemática encontrada. Relaciona los entornos a los que hace parte dicha problemática, bien sea productivos o de índole social. Por ejemplo, productivos, por ejemplo, las empresas que generan sus productos, sí, envían smog al ambiente, o de índole social, como les comentaba, de pronto dejar la basura o que la basura no pase durante todo el día, o los vendedores ambulantes que llegan y venden y dejan la suciedad ahí, aunque eso ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Describir cada situación problema desde el ecosistema, factores bióticos y abióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Los vivos, ¿cierto? Y los abióticos que están en el ecosistema pero son no vivos o inertes. Por ejemplo, las aguas, el aire, la luz, ¿sí? Relacionar los organismos con la morfología, la función de nutrición, la reproducción, explicación de la interacción ecológica o conflictos existentes,
si nos vamos por ese lado de un ecosistema, ¿cierto? Pero si estamos en la ciudad, ¿quién sería el organismo? Pues el ser humano, ¿cierto? ¿Cuál es la relación del ser humano con ese problema que afecta? Y lo más importante es las soluciones identificadas. ¿Qué proponen ustedes? Eso es lo más importante, proponer la solución. Ya tengo mi problemática identificada, la caracterizo y doy la solución. ¿Qué puedo dar la solución? Una propuesta de solución. Y ya los otros ítems es establecer de manera organizada y coherente los hechos o información, y el trabajo escrito cuenta con referencias bibliográficas. Referenciar bibliográficamente también hay que aprender a referenciar. ¿Listo? No es copiar la página web y colocarla al final del trabajo. La referencia es el autor, nombre, título de la obra de donde lo sacamos y la fecha de donde lo sacamos, ¿cierto? Bueno, chicos, preguntas hasta el momento. No, señor doctor. Concreto, bien. Cualquier cosa la podemos preguntar en el chat del WhatsApp. Si de pronto tenemos alguna dificultad, lo podemos preguntar en el chat del WhatsApp, con el objetivo pues de responder y que todo el mundo estemos ahí pendiente, ¿sí? O si no, me pueden escribir interno a mis mensajes. Acá también les contesto cualquier cosa que necesiten. ¿Listo? En el chat de la plataforma. Vale, sí, señor. Bueno, compañeros, pues hasta hoy hasta este momento era la clase de la clasificación de los seres vivos. La próxima clase vamos a trabajar, ¿qué es? Los problemas ambientales, documentales de los problemas que están afectando día a hoy a nuestros ecosistemas. La parte de la expansión agroempresarial, que es algo que no lo podemos detener, pero sí lo podemos controlar, ¿cierto? Pero ya queda para la próxima clase. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Creo que nos ha ido bien a esta hora. Entonces, seguir. Vemos el 24 de julio. ¿Listo, compañeritos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, compañeros, muchas gracias, profe. un abrazo para todos, que descansen. Nos vemos dentro de una semanita. Cualquier cosa, pues estoy ahí pendiente con el WhatsApp. ¿Sandra tiene pregunta o fue la de anterior? Fue la de ahorita, profe. Bueno, listo. Listo, compañeros, feliz noche, que descansen. Gracias. Mañana les colocaré el video en la plataforma. Feliz Gracias, día. Gracias, profe. buenas noches Feliz para noche. todos. Que descansen. Chao, chao.